Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy les voy a dar una breve explicación de lo que es el origen del seno y del coseno. Funciones que encontramos regularmente en diversas expresiones algebraicas y que es interesante conocer de dónde proviene, cómo se forman. Bueno, pues vamos a dar inicio. Entonces vamos a ver el origen del coseno de la variable x y del seno de la variable x. Yo coloqué un plano cartesiano. Vamos a recordar que un plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una recta numérica horizontal y una recta numérica vertical, que se cortan en un punto. A este punto se le nombra origen. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje de las X. Y a la recta vertical se le llama eje de las ordenadas o eje de las Y. Recordemos también que un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes: el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. El cuadrante 1 tiene un número positivo y otro número positivo. Positivo respecto al eje de las X y positivo con respecto al eje de las Y. El cuadrante número 2 tiene un número negativo y un número positivo. Negativo respecto al eje de las X y positivo respecto al eje de las Y. El tercer cuadrante tiene un número negativo y otro negativo. Negativo con respecto al eje de las Y y negativo con respecto al eje de las X. Y el cuarto cuadrante tiene un número positivo y un número negativo. Positivo respecto al eje de las X y negativo respecto al eje de las Y. También dibujé una circunferencia, un círculo, cuyo valor de su radio es igual a 1. Y bueno, vamos a explicar primeramente el coseno. Y para eso vamos a utilizar un ángulo fijo, un segmento fijo, que sería este que tenemos aquí, y un segmento móvil, que se va a estar moviendo. Si nos damos cuenta, se forma un ángulo. El ángulo de la variable x, que sería el coseno de la variable x y el seno de la variable x. Y vamos a ver qué es el coseno. El coseno es la proyección del segmento móvil respecto al eje de las x o el eje horizontal. ¿Cómo es esto? Imaginemos que tenemos una lámpara y lo que queremos proyectar es la proyección, ver la proyección del segmento móvil con respecto al eje de las X. Entonces, si nos damos cuenta, se va a formar aquí una sombra. Por lo tanto, el valor del coseno es el valor de la longitud de este punto a este otro punto. Ahora imaginemos que ahora este segmento se mueve. Y nuevamente coloco la lamparita para ver la sombra, para ver esa proyección. Y dijimos que es la proyección con respecto al eje de las X. Entonces, si nos damos cuenta, se forma aquí una pequeña sombra. Y entonces el coseno es el valor de la longitud de aquí del origen a este punto. Ahora bien, si ahora ese segmento móvil se mueve a 90 grados, la proyección, o sea, el coseno de 90 grados, ¿a qué será igual respecto al eje de las X?
Pues a 0 porque no hay proyección. Entonces tenemos aquí que el coseno de 90 grados va a ser igual a 0. Pero ¿qué pasa ahora si este segmento móvil se mueve a 0 grados? Como ya mencionamos que el radio es igual a 1, entonces el coseno de 0 grados va a ser igual a 1, que es el valor del radio. Ahora, ¿qué pasa si ahora ese segmento móvil se mueve a 180 grados? Si mencionamos que hacia la izquierda en el eje de las X es negativo y mencionamos que el radio es 1, entonces podemos deducir que el coseno de 180 grados es igual a menos 1. ¿Sí? Ahora si movemos nuevamente ahora a 270 grados con respecto al eje de las X, nuevamente el coseno será 0. Entonces ponemos coseno de 270 grados es igual a 0. Ahora, si movemos nuevamente, tenemos que el coseno de 360 grados va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vimos que entonces el coseno es la proyección del segmento móvil con respecto al eje horizontal o eje de las X. Ahora vamos a ver el seno. El seno es lo mismo, pero ahora es la proyección de ese segmento móvil, pero con respecto al eje de las Y. Por ejemplo, en este caso, en lugar de estar así de esta manera, la proyección sería hacia acá, se formaría una sombra y la lamparita que teníamos así, ahora va a estar de esta manera. Y entonces el valor de seno sería el valor de la longitud de este punto hacia este otro punto. Y del otro lado, ahora estaríamos colocando esto y se formaría aquí la sombra. Ahora la lamparita iría de este lado y entonces el valor del seno con respecto a la variable X sería el valor de la longitud de aquí hacia acá. Y entonces podemos deducir que el seno de 0 grados es igual a 0. ¿Sí? En el caso, vean, el del coseno de 90 grados sería igual a 0, el coseno de 0 grados sería igual a 1. Ahora vamos a ver el seno de 90 grados, ahora va a ser igual a 1. El seno de 180 grados, ahora va a ser igual a 0. El seno de 270 grados con respecto al eje de las Y, entonces será menos 1. Y el seno de 360 grados, entonces va a ser igual a 0. Entonces podemos deducir que el seno es la proyección del segmento móvil respecto al eje de las Y o al eje vertical. Y ahora, si lo que queremos es graficarlo, tendremos acá de este lado el eje de las X, el eje de las Y, tenemos positivo, tendremos negativo, y si nosotros las segmentamos, aquí tendremos pi radian, 3 medios de pi, ¿no? Pi sobre 2, y aquí tenemos la conversión en grados. Aquí 360 grados es igual a pi, 3 medios de pi es igual a 270, 180 es igual a pi, y pi sobre 2 es igual a 90, que ya lo vimos en otras clases.
Entonces, si graficamos la función del seno, nosotros tenemos aquí la variable de x que pasa por un cálculo y que da una salida. Entonces, si nos damos cuenta, cuando el seno es igual a 90 grados, vale 1. Entonces lo ponemos aquí, ponemos un puntito aquí. Cuando seno es igual a 180 grados, ¿cuánto vale? 0. Cuando el seno de 270 grados vale menos 1, entonces lo tendríamos por aquí. Cuando el seno de 360 grados es igual a 0. Entonces, si nosotros graficamos, tendríamos esto aquí. Y tenemos un conjunto infinito de puntos. ¿Qué significa? Que la gráfica es periódica, se repite cada tanto valor de x y es periódica. Va a estar hacia el infinito tanto en lo positivo como en lo negativo. Ahora, si graficamos el coseno, tenemos aquí la variable x, acá tenemos el coseno de x, coseno de la variable de x, y tenemos un resultado o una salida. Entonces, vamos a graficar. Y tenemos aquí que el coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces, aquí tenemos nuestro primer punto. Tenemos que el coseno de 180 grados es igual a menos 1. Lo tendremos acá de este lado. Luego tenemos acá el coseno de 270 grados, que es 0. Y luego tenemos el coseno de 360 grados, que sería un 1. Entonces lo tendríamos acá. Entonces lo que tendríamos aquí sería esto. ¿Sí nos damos cuenta? Y nuevamente podemos observar que es periódica, que se va tanto al infinito de los positivos como al infinito de los negativos, y que es un conjunto infinito de puntos. Es periódica, se repite cada tanto de valor de x. Y bueno, pues este sería el origen. Muchos de nuestros profesores lo que hacen es darnos una tabla donde ya nos dan el valor de seno y coseno y tendremos que aprenderla, pero si nosotros conocemos su origen, podemos razonar el porqué de esa tabla. Entonces, pues sería todo y nos vemos la próxima clase.